Nuestro invitado de hoy es coronel del Ejército de Tierra. Fue jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Ejército Europeo en Estrasburgo y es autor de una trilogía que describe a la perfección el dominio mundial. Además, es totalmente imposible hablar de geopolítica sin citar su nombre. Hoy, en Foro 21, Pedro Baños Bajo. Buenos días, hoy nos acompaña en Foro 21 Pedro Baños. Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra y entre 2001 y 2004 fue jefe de Contrainteligencia y de Seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo. Además, por sus amplios conocimientos, es un excelente conferenciante, profesor, escritor. Podría no parar en toda la mañana, ¿no? Sobre además ámbitos muy diversos como relaciones internacionales, geopolítica, contrainteligencia, defensa, terrorismo. Pero bienvenido a Foro 21. Pues muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias también por la amable presentación, pero no tengo ningún valor especial, nada más que si es verdad que tengo algo de experiencia y que he dado muchas vueltas por el mundo. Muchas gracias. Y también nos acompaña Fernando Reo Nieto. Fernando es el presidente de la Asociación Española de Marketing Político, así como del Instituto de Liderazgo y Alto Gobierno Bonsema Education. Entre otros logros profesionales, fue creador del concepto lobby virtual en el año 1999 y también ha dirigido algunas campañas electorales tanto en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Bienvenido, Fernando. Gracias. Para comenzar, coronel Baños, ¿qué se entiende actualmente por geopolítica y cómo ha evolucionado este término? Pues ha evolucionado de una manera muy notable. Cuando comienza el término, hay que pensar que estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y está íntimamente relacionado con la geografía, que de ahí procede el nombre. De hecho, los primeros geopolíticos, por así llamarles, eran geógrafos realmente. Lo que pasa es que ese concepto tan ligado a la tierra, a la geografía, ha ido evolucionando. No significa que se haya desprendido totalmente de esa parte geo, como yo digo, con G pequeña, porque ahora tenemos que entenderlo que ha evolucionado de tal manera que tenemos que verlo como una G muy grande, que intenta abarcar otros espacios que entonces no existían. Pensemos que, evidentemente, tanto el espacio exterior como el ciberespacio, un campo de batalla novedoso, que evidentemente entonces ni se planteaba, es tan importante como podía ser el sujetarse a algo físico como era entonces. Y además tenemos que entender que, como yo pongo en los libros, que ya más que una geopolítica que busca una relación de la política y la geografía, tenemos que entenderlo como un verdadero geopoder, en el sentido de intentar dominar, intentar no ser dominado, pero mucho más allá de esas limitaciones físicas, y estamos hablando, entre otras cosas, de esos campos como es el ciberespacio, o también de este nuevo campo cada vez más interesante, del campo probablemente más importante hoy en día para el dominio de sociedades enteras, que es la mente. Muy interesante esto que comentas, ya que en tu último libro, el dominio mental, que por cierto aprovecho para recomendar activamente, pues es una auténtica obra de arte. Hablando sobre la hipervigilancia a la que estamos sometidos hoy en día, concretamente el otro día estaba viendo una entrevista de Antonio Escotado con Marta Perano y hablaban sobre un poco el concepto de la hipervigilancia a la que estamos sometidos. Y el mismo Escotado, para mí, una de las mentes más brillantes de España, pues hablaba sobre que él no es tan importante como para que lo estén vigilando. O sea, que él desestima esto en alguna parte. Entonces, quería saber tu opinión, porque yo creo que si una persona de este calibre está minimizando esta hipervigilancia, ¿en qué lugar quedamos el resto de mundanos, ¿no? de gente normal? Pues no sé por qué lo minimiza, porque a mí me parece algo absolutamente clave. Hemos entrado ya, estamos de pleno en ello, en la época de la hipervigilancia, entre otras muchas cosas. En esta era en la que vivimos, la era digital, la era de las redes sociales, de la comunicación virtual, pues la hipervigilancia es una de sus características principales. Y eso de que no somos importantes y no pasa nada porque a nosotros, a una persona en concreto, nos vigilen, es precisamente una gran argucia. A mí me parece una de las estrategias más maravillosas que además nos han hecho creer que es cierta. ¿Por qué digo eso? Porque hay que tener en cuenta que esa vigilancia, que queda guardada en algún sitio,
que en algún momento puede ser empleada contra nosotros, es importantísima, no solamente desde el punto de vista individual, sino por los datos que se extrapolan de esa hipervigilancia y que se convierten en datos importantísimos de forma colectiva. ¿Qué significa? Hoy, efectivamente, podemos pensar que no somos nadie, no tenemos intereses políticos, o es una persona joven, que vive pues el momento, y no se plantea que en algún momento puede llegar a tener un puesto de responsabilidad o a querer tener un puesto de responsabilidad, tanto en la política como en una empresa, y a lo mejor por esa hipervigilancia a la que ha estado sometido, ha cometido alguna tontería, que todos cometemos alguna tontería, y más cuando son jóvenes y de mayores también, y que alguien puede utilizarlo contra nosotros. Pero fíjate, incluso aunque no fuera ni en el campo económico ni en el campo político, simplemente, por ejemplo, por una ruptura sentimental, y que esos datos que hemos ido aportando a través de esa hipervigilancia, que muchas veces los aportamos con absoluta inocencia, alguien los compre a través de estos data brokers, de los que negocian con estos datos, para hacernos daño, por ejemplo, por una ruptura sentimental. Fijémonos que sí es importante todo lo que sucede. Y además, cuando hablamos, básicamente esto tiene dos utilidades, todos estos datos que aportamos o que nos sacan con esta hipervigilancia, que son efectivamente el campo político y el campo económico-comercial. Pero cuando nos vigilan, saben perfectamente, porque hoy en día se puede conocer la vida de una persona al dedillo, precisamente a través de esa vigilancia, de todos, y luego podemos hablar de cómo nos vigilan, qué mecanismos utilizan, y nos pueden conocer también que a partir de ese momento, no solamente lo que pasa con nosotros, en nuestro barrio, en nuestro distrito, en nuestra ciudad, en nuestro país, y nos pueden condicionar incluso nuestro voto, si hablamos en el ámbito político, y cada vez es más sencillo, porque al conocernos de manera individual, saben nuestra afiliación política, saben nuestra situación económica, saben hasta nuestro grado de inteligencia, y a partir de ahí te van a mandar una información perfectamente personalizada para condicionarte, si hablamos de política, por ejemplo, nuestro voto, y si hablamos de la parte económica comercial, para condicionarte nuestros hábitos de consumo. Fíjate si es importante. Además, hay muchas formas de vigilarnos. Ya no solamente es el móvil, que evidentemente es el espía perfecto, con todo lo que ello significa. Pensemos todos los datos que aportamos simplemente al buscar algo a través de Internet, con los buscadores de Internet. Pensemos lo que significa la geolocalización, que también la tenemos en los móviles. Es algo de lo que no nos podemos desprender por más que nos digan que la tenemos desconectada. Y luego estamos hablando de la vigilancia a través de las cámaras, que cada vez hay más en las calles. Estamos hablando del reconocimiento facial, que cada vez hay en más tiendas, incluso ya no tiendas de lujo, sino hasta en los supermercados. Es decir, todo al final conforma un sistema que hace que nos conozcan perfectamente bien, y por supuesto que nos afecta a todos. Luego, una vez más, la gran magia es que nos han convencido o nos quieren convencer de que nuestros datos individuales, que no pasa nada porque no somos nadie. Pero eso nadie lo puede asegurar. Tú mismo, Miguel, mañana puedes tener un cargo político importante, optar a él, y alguien te puede sacar que hace 20 años un día dijiste en un tuit no sé qué, y que eso se interpreta como no sé cuánto, y te puede hacer mucho daño. O cuando te vayan a dar un puesto de trabajo importante o no importante, simplemente un puesto de trabajo normal, lo primero que van a hacer es investigarte precisamente en toda la huella que has dejado en este ciberespacio. Fíjate si es importante todo, que no nos convenzcan de que no significamos nada y que no somos importantes, porque todo es absolutamente clave. Pero ¿cómo luchamos contra ello entonces? ¿Solamente con educación, cambiando el sistema educativo, o cómo lo hacemos, Pedro? Pues mira, lo mismo que somos prudentes en la vida física, intentamos ir por la calle no haciendo demasiadas tonterías, pues tenemos que convencernos a nosotros mismos de que tenemos que tener la misma prudencia en el ámbito ciberespacial, en el ámbito virtual, porque hoy en día es tan importante la vida física como la vida virtual, y lo mismo que te pueden excluir de esa parte física, vemos que cada vez hay más posibilidades de excluirte también de esta parte virtual. Lo primero, la prudencia, y para eso tenemos que saber la importancia que tiene todo lo que hacemos en el ciberespacio, que queda guardado, que queda grabado, o que alguien tiene la posibilidad de guardártelo y sacártelo cuando le interese, dentro incluso de muchos años. Actualmente asistimos a la era de la desinformación en todos los sentidos, no solamente en España, sino también a nivel internacional. Tanto es así que da la sensación de que hay un interés especial por parte de los gobiernos de poder controlar esa supuesta desinformación, las fake news, las famosas fake news. Entonces, ¿por qué cree usted que se da este fenómeno? Fernando, la desinformación ha existido siempre. Es decir, la mentira nació gemela de la verdad. Ahora es parte consustancial de la naturaleza humana, ¿no?
Lo que pasa es que hoy en día quizás es verdad que a través de este campo de batalla que antes comentamos del ciberespacio es un instrumento más para intentar condicionar las poblaciones. La desinformación, fíjate, en la época romana, durante el Imperio Romano, ya se realizaban pintadas pagadas en los muros de allí de Roma para desprestigiar a personas, por ejemplo, a políticos importantes o a gente muy rica. Es decir, que esto ha existido siempre, y si no, se utilizaban las trovas, y si no, las obras de teatro. Posteriormente, evidentemente, una vez que se conoce la imprenta, ha habido muchísima desinformación. ¿Qué vamos a hablar de los grandes maestros cuando surge la prensa amarilla? Recordemos, en el contexto de la guerra hispano-estadounidense, en el contexto de la guerra de Cuba principalmente, que inventan esa gran desinformación para desprestigiar a España, a los estadounidenses. Es decir, que esto ha existido siempre. Bueno, haciendo mención lo de la guerra de Cuba, incluso los propios estadounidenses derribaron un barco para poder hacer la guerra. O sea, que siempre ha habido, sí, totalmente cierto. Sí, eso no se sabe todavía con absoluta certeza, pero probablemente fue eso lo que sucedió, ¿no? Para precisamente la disculpa de entrar en guerra, pero sucedió. Pero podíamos hablar de la guerra de Vietnam con el incidente de Tonkin, podíamos hablar de las armas de destrucción masiva en Irak, que parece que se nos ha olvidado, porque ahora, claro, ahora parece que solo la desinformación la realiza en el ámbito estatal algunos países, pero esto lleva sucediendo de siempre. Es decir, que es algo que ha sido consustancial con la naturaleza humana. Es verdad que hoy en día, precisamente, este mundo ciberespacial hace que esa desinformación, que antes quedaba limitada a un cierto número de personas, pequeño, pues ahora sea prácticamente universal, que lo conozcamos todos y además de forma instantánea. Eso, claro, tiene una contrapartida si de verdad se considera en algún momento. Además, fíjate, has dicho algo muy interesante, la política. O sea, hay dos campos donde la mentira y el engaño es algo consustancial con su naturaleza, que es la guerra y la política. ¿O no es verdad, Fernando? Entonces, y lo vemos todos los días, como vemos que hay veces que al que entiende un poco de política, vemos cómo nos están engañando, mintiendo de forma descarada y además sin cortarse lo más mínimo, ¿no? Es decir, que eso, si lo trasladamos al ámbito internacional, a cómo se hace la guerra actualmente, que es lo que tenemos que entender, es lo que se llama en este concepto de guerra irrestricta o guerra híbrida, la desinformación, la manipulación mediática que se hace a través de este ciberespacio es también una constante por parte de todas las grandes potencias y de sus servicios de inteligencia. Lo que pasa es que depende de qué lado del mundo estés, aquí te influye una desinformación y a otra parte del mundo le influye otra. Y luchan a su vez entre ellos para desprestigiarse mutuamente. Esto es parte de la guerra actual, de cómo se hace. Entonces, ¿qué sucede? El problema es que cuando se quiere limitar eso, que es lo que me imagino que tú te querías referir, lo que me querías preguntar, cuando se intenta limitar eso por parte de un gobierno, entramos en un terreno tremendamente resbaladizo, porque podemos caer en una censura condicionada por la ideología. Es decir, si esto de verdad se considera que hay una gran potencia que está actuando a través de la desinformación, de las noticias falsas, o de las falsas noticias, que es otra parte, que está actuando para perjudicar nuestro sistema social y político, hay quien tiene que actuar, primero son los servicios de inteligencia, que para eso están, y luego quien tiene que actuar, si hay alguien dentro del país que lo está promoviendo, que lo está facilitando, ahí tiene que haber un cuerpo jurídico, tiene que haber una legalidad que actúe contra esas personas. El problema es cuando no hay un cuerpo jurídico y esto se deja en manos de la administración. Y es la administración la que tiene la potestad para determinar qué es lo que es desinformación y qué es lo que no es desinformación. Porque, Fernando, entonces ahí entramos en un ámbito que le estamos dando un poder a una administración cambiante, una administración ideologizada y obviamente politizada, y que, como digo, podemos entrar en un terreno tremendamente resbaladizo que nos lleve a censurar, a impedir cualquier comentario que vaya en contra no de los intereses nacionales, ojo, sino en contra de los intereses del gobierno. Es que por eso es lo que usted apunta, ¿no?, con el tema de las ideologías, que es lo que verdaderamente es preocupante, porque incluso hay algunos estados que están apuntando de crear incluso un ministerio de la verdad. Eso me parece, alarmante más que preocupante. E incluso a mí lo que me parecería interesante es que se estableciese posiblemente un control a los controladores. ¿Cómo cree que se podría hacer eso? Porque claro, controlarlo de forma ideológica, cada uno tiene su manera de entender las cosas, y más en política, es que nada es una ciencia cierta. Ese es el problema, ¿quién controla al controlador, ¿no? Porque una vez más es que estamos entrando claramente en el ámbito de la censura. El ámbito de la censura, que una vez más es muy complejo de determinar qué es lo que perjudica de verdad a la sociedad o perjudica a los gobiernos, al que está en el poder. Entonces, claro, ahí solamente habría una solución, que la sociedad civil
reaccionara como tal, de manera unida, y cuando viera que está mintiendo, que el que está desinformando es el gobierno, actuara contra él de alguna forma. Pero ¿qué sucede, Fernando? Que para evitar eso, ¿qué está sucediendo? Lo que estamos viendo a diario, lamentablemente. Cómo han conseguido polarizar las sociedades, fraccionarnos, dividirnos, que estemos enfrentados entre nosotros, de tal manera que al no haber una unidad de criterio civil, de la sociedad civil, para actuar contra las mentiras flagrantes que nos están lanzando todos los días, evidentemente pues quedemos desarmados. Y entonces a partir de ese momento la administración tenga un poder absoluto para condicionar la sociedad, porque además aquel pequeño grupúsculo que proteste, los primeros que se van a abalanzar contra él, contra ese pequeño grupúsculo, van a ser todos aquellos que consideran que los que están en el gobierno, en el poder, son los suyos, y como son los suyos, tienen derecho de pernada para hacer todo, cualquier barbaridad, cualquier arbitrariedad, e incluso lanzarnos permanentemente desinformación y mentiras. Exactamente. Me viene aquí a la cabeza lo que pasó con Donald Trump cuando salió a hablar ante los medios de comunicación, como recordará, bueno, no asumiendo su derrota, entre comillas, y diciendo que había habido fraude electoral. Entonces, unánimemente, todas las compañías, todas las grandes televisoras, las cadenas internacionales, ABC, NBC, Euronews, Fox, todas estas, cortaron la emisión en directo. Entonces, no sé, considero que eso fue un acto de absoluta censura en aquel momento, porque no olvidemos que en aquel momento este señor era el presidente de los Estados Unidos, supuestamente el país más poderoso del mundo. Entonces, fue cuanto menos, no sé, que se cortó las emisiones. Incluso luego también otras empresas, otros holdings internacionales a nivel de comunicación y de redes, como Facebook y Twitter, también le quitaron las cuentas, se la bajaron por 24 o 48 horas, porque supuestamente estaba haciendo proselitismo político, ¿no? ¿Qué opina al respecto? ¿Por qué cree que pasó este fenómeno? Y con el presidente de Estados Unidos. Pues mira, lo primero es que hay que pensar que Trump, desde el momento que se postuló, estamos hablando del año 2016, para ser presidente de Estados Unidos, tuvo una oposición permanente por parte de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, los que manejan verdaderamente los hilos de la comunicación, los grandes grupos. Con lo cual, esto simplemente fue la consolidación o la materialización última de esa persecución mediática que había tenido en todo momento. Que no significa que Trump no hubiera hecho muchas veces todo lo posible y lo imposible casi por favorecer ese tipo de ataques, ¿no? Que, por cierto, a algunos medios les ha venido muy bien porque ganaron muchísimo en la audiencia o ganaron mucho en suscriptores, algunos medios escritos. Pero que yo creo que algunos se va a arrepentir ahora y va a decir aquello de que contra Trump vivíamos mucho mejor. Pero al margen de eso, Fernando, ¿qué sucede? Si de verdad en ese momento estaba diciendo algo en contra, digamos, de la seguridad nacional de Estados Unidos y le cortaron la emisión porque estaba mintiendo, yo me pregunto, a partir de ese momento, ¿a todos los políticos cuando nos estén mintiendo en directo también le van a cortar la emisión? Porque me temo que entonces creo que vamos a ver a muy pocos políticos en antena. Y tampoco había elementos de valoración para saber que se estaba mintiendo en ese momento, claro, porque no se había hecho el escrutinio final. Así es. Era un poco una especulación. Y luego, mira, si hablamos con respecto a las redes sociales, tú piensas que las redes sociales, lo primero que tenemos que entender es que son un negocio. Es decir, aunque a nosotros no nos cueste, es porque obtienen estos datos de nosotros, entre otras muchas cosas, y es un negocio. ¿Qué sucede? Que cuando les interesó, cuando Trump estaba en la cúspide y les interesaba, ellos eran los primeros que casi lo alentaban, ¿no? Porque claro, estábamos hablando de que creo que tenía 80 millones o 90 millones de seguidores en Twitter. Entonces eso les interesaba. Cuando empieza su declive, como suele pasar, las ratas inmediatamente abandonan el barco, y cuando ven que ya no era negocio, y que a lo mejor el negocio era censurarle, porque aquello iba a dar más audiencia a la red, iba a haber más viralidad dentro de la red, probablemente fue el motivo por lo que lo hicieron. Pero lo cierto es que me sigue pareciendo, a mí no me gusta en absoluto, yo soy un firme defensor de la libertad de expresión de verdad, y además lo compruebo, lo digo con datos, ¿no? Es decir, jamás, a pesar de que recibo ataques como todo el mundo, solo faltaría, en las redes sociales jamás he bloqueado o he silenciado absolutamente a nadie. Creo que es interesantísimo conocer lo que opinan los demás, entre otras cosas porque los demás tienen derecho a opinar, que para eso nacieron las redes sociales como un espacio de auténtica libertad, o eso nos habían dicho, y además por otra cosa que creo que es esencial, si nos subimos un poco al ámbito gubernamental, que es lo que yo llamo que todos los países, todos los estados, todo hasta el mundo, tiene que tener válvulas de escape. La gente necesita expresarse, porque si no la dejas expresarse en las redes sociales, lo hará mejor de forma violenta por otros caminos.
Y por tanto, si, como decimos, ¿cuál es el límite? Que a lo mejor me vas a preguntar, Fernando. El límite para mí está muy claro. Si de verdad hay alguien, no una persona, entre millones, entre decenas de millones o cientos de millones, que diga una barbaridad, pero si hay una barbaridad, o que algo que consideremos una barbaridad, que se empieza a viralizar, que empieza a coger fuerza, que es una cadena de personas la que afirman lo mismo, lo que hay que hacer es reaccionar, no con censura, sino inmediatamente argumentando, y para eso necesitamos a personas no políticas, no ideologizadas, capaces, con ascendiente social, que tengan un prestigio, que tengan un carisma y que sean las que digan, oiga, mire usted, les están diciendo que para atajar el coronavirus tiene usted que inyectarse lejía. Oiga, no lo haga porque no, pero te lo está diciendo una persona solvente, una persona de prestigio, y no un político, porque lamentablemente, Fernando, los políticos, como estamos viendo en las democracias, han caído en general en un gran desprestigio. Y basta que lo diga un político para que ya los ciudadanos, la inmensa mayoría, ni nos lo creamos. Siguiendo, Pedro, el hilo de la censura que estamos hablando, utilizas una cita en tu libro que me parece maravillosa, que es de Ray Bradbury, en su libro Fahrenheit 451, que habla sobre, si no me equivoco, es si el mundo se llena de gente que no lee y que no estudia, no hace falta que más libros. Entonces me parece muy interesante, bueno, siguiendo también el hilo de, por ejemplo, unas declaraciones del CEO de Netflix, que hablaba que su objetivo es que la gente duerma menos, ¿no? Entonces, haciendo sinergia con estos datos, ¿cómo nos hace más mediocres el gobierno cada día, concretamente? ¿Qué técnicas utiliza? Sí, lo que estamos viviendo es un momento de máximo entretenimiento, de máxima distracción, pero de distracción y entretenimiento absolutamente estéril. Es decir, que no te deja ningún pozo. Lo estamos viendo que los programas de televisión que tienen más éxito, que pueden tener una noche un 25 o un 30% de share, que es una auténtica barbaridad, son programas que tú no volverías a ver. Es decir, tú no grabarías para volverlo a ver porque no es un documental que te vaya a significar algo en tu vida, que te vaya a formar, a perfeccionar como persona. Simplemente te ha tenido 2 o 3 horas unas personas diciendo barbaridades, insultándose entre ellos o enseñando muslamen, pero que lo único que ha servido es de un entretenimiento absolutamente estéril. De nada más, absolutamente de nada más. ¿Qué significa? Que, una vez más, si no te enseñan a pensar, si no te forman, si no te cualifican, tú no te vas a poder rebelar. ¿Qué argumentos, qué armas vas a tener para rebelarte ante la desinformación, ante la mentira, ante el avasallamiento de los ciudadanos? Pues ninguno, porque vas a estar pensando efectivamente a ver si una saga familiar, a ver el siguiente escándalo que se van a sacar y a ver los insultos que se van a lanzar los unos contra los otros. Evidentemente eso no es formar a una sociedad. Cuando decimos, es que es lo que quiere la gente, porque a lo mejor es lo que quiere la gente, también es verdad que todo el mundo tiene derecho a evadirse, uno levanta un rato al día, como no, si viene de trabajar, viene cansado, necesita también un poco evadir la mente. Pero eso se puede solucionar de una manera muy sencilla, que es formando poco a poco a la sociedad. Ahora, ¿interesa formar ese poco a poco a la sociedad? A lo mejor no. Porque si hubiera programas de calidad, a lo mejor al principio los verían pocas personas, los rechazarían, pero si tú les vas acostumbrando, como todo, a productos de calidad, al final terminarían por consumirlos. Pero entonces, claro, crearías una sociedad muy crítica, crearías una sociedad que se va a convertir en adversaria de todos aquellos que están tergiversado y corrompido la política para perpetuarse en el poder o para intentarlo alcanzar mediante con fines espurios o con medios realmente cuestionables. Entonces, eso no interesa a los que ahora mismo cómo funciona la democracia. Claro, Pedro, entonces esto puede ir un poco en la misma sintonía de las numerosas subvenciones que da el gobierno a los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Es que eso es un tema muy delicado, porque ¿por qué un gobierno democrático da dinero a cadenas privadas? Pues eso lo voy a contestar, porque es un pozo sin fondo, porque no son empresas rentables por sí mismas, porque se sostienen con fondos, con subvenciones y con publicidad. En una situación pandémica como la que tenemos ahora, no hay dinero. Cada vez hay menos espacios o cuñas publicitarias y no son rentables los medios de comunicación. Entonces, o se subvencionan inyectando el gobierno dinero o están condenados a cerrar. ¿Es esta la situación? Es que no hay otra. Pero es que entonces lo que estamos hablando es que en cierto modo se convierten, todavía si me apuras, en peor que los medios públicos, se convierten en subordinados al poder, porque ¿quién se va a atrever en un medio que está subvencionado de esa manera o indirectamente subvencionado, quién se va a atrever a hacer una crítica
contra la mano que le está dando de comer. Sería absolutamente absurdo. Pueden hacer un pequeño teatro en el que aparentemente hacen alguna ligera crítica al gobierno, pero nadie va a entrar verdaderamente a fondo contra ellos. Digo, en general, ¿no? Sí. Claro, es que entonces entramos en algo que perjudica a la sociedad, una vez más, perjudica al ciudadano, que efectivamente, ¿qué le va a dar? Ese entretenimiento absolutamente baldío, y entonces pero no le va a estar formando, una vez más, para que no se produzca esa rebelión, que sería lo propio en caso de que hubiera una mala gestión por parte de esa administración. Eso es una situación absolutamente perversa, Fernando. Pero claro, es que es tremendo, ¿no? Tú fíjate que si ya de por sí ya hay muchas críticas hacia los medios públicos, de que al final, de una forma o de otra, siempre siguen la línea marcada por el gobierno, y claro, si encima eso le añadimos todos los medios, o para la mayoría de los medios privados, que fíjate que además efectivamente hay muchas maneras de financiar alternativamente a un medio. Estamos hablando, por ejemplo, si es un medio escrito, los suscriptores, es una manera de financiarlo, como bien sabes, la publicidad institucional, que deja mucho dinero y por la que se pelean todos los medios, y además, incluso en este caso, subvenciones claramente directas, que ya nos tendrías que escandalizar a todo el mundo. Pero es que a mí me parece muy, muy curioso, porque sabemos que para que una democracia formal salga adelante, pues tiene que haber una separación de poderes, ¿no? Si controlamos el Ejecutivo, el Judicial, hay intención de controlarlo, como se ha visto. Se controlan a los medios de comunicación mediante subvenciones de un tipo u otro. Y las redes sociales, puedes decir que puede ser el quinto poder. Estamos hablando de que también se intenta, pues mediante el Ministerio de Verdad, como decía antes Fernando, o mediante otras plataformas, que no entro en juicio de valor sobre Neutral o Medaldita.es o cualquier otra plataforma de esta tipología, también se controlan un poco la censura. Entonces, ¿cómo queda todo el tablero? O sea... Pues mira, ya sabes que mi tesis final es que la democracia necesita reinventarse, pero muy a fondo. Si no, corremos el riesgo de perder la democracia. Porque aquí además inmediatamente dicen, no, son otros países que es que a través de esa desinformación están minando el prestigio de la democracia. No es verdad. Son nuestros propios políticos los que están minando la democracia, lamentablemente. Y además, todas las encuestas realizadas en Europa apuntan que, sobre todo los jóvenes, cada vez están más descreídos con la democracia, precisamente por todo este tipo de situaciones. Y si eso además lo enlazamos, que luego lo haremos, con modelos de otras partes del mundo que de momento están demostrando que su gestión es mejor, aunque no te lo digan directamente, te lo están dejando caer, ojo, que la democracia está en grave riesgo. Y lo vemos todos los días, lamentablemente. Entonces, claro, el problema es que todo lo que tú has comentado conforma una situación tremendamente delicada, porque además muchas veces acusamos a otros países, es que no son una verdadera democracia. ¿Somos nosotros en Europa, muchos países, una verdadera democracia? Es lo que habría que plantearse, efectivamente. Y además hay cosas que parece que hemos entrado en ese estado, como yo pongo, de resignación social, que parece que incluso cuando vemos escándalos como esa falta aparente de independencia judicial, y ya tampoco nos afecta, parece que ya lo aceptamos todo, a lo mejor nos escandalizamos 5 minutos, pero luego lo demás lo aceptamos con una pasividad total, ¿no? Sea lo que sea, suceda lo que suceda, incluso el mayor de los escándalos que nos tendría casi que lanzar a la calle a los ciudadanos y decir, mira, hasta aquí hemos llegado, esto es absolutamente inaceptable, pero precisamente por todo lo que estamos comentando, de este estado de resignación, de pasividad que nos han creado, pues parece que estamos desarmados ante cualquier barbaridad que veamos incluso de la manera más flagrante. Volviendo a las elecciones estadounidenses, coronel, si no se quiere mojar no hay ningún problema. ¿Usted cree que hubo, no le voy a decir trampa, no me gusta utilizar este término, pero irregularidades? Pues yo creo que todavía nos queda mucho por saber, Fernando, sinceramente. Claro, es que ha habido también tanta información, desinformación, contrainformación, que es muy difícil saber exactamente cuál es la situación final, ¿no? Parece ser que en algún caso sí que hubo al menos alguna pequeña irregularidad en algún estado concreto, pero que creo que todavía nos queda mucho por saber. Yo creo que Trump todavía, yo creo que no ha jugado sus últimas cartas, ¿no? Creo que todavía queda recorrido, entre otras cosas porque lo mismo que han magnificado todo lo que ha hecho Trump y su equipo, que ahora hay una caza de brujas persiguiéndoles a todos, pero creo que también al mismo tiempo ha habido un gran silencio al respecto de todo del pasado y de la situación
de sus adversarios, de los que finalmente están ahora mismo llevando la Casa Blanca, la nueva administración. Creo que todavía nos quedan episodios por vivir. Y los medios de comunicación, que están apoyando también a Joe Biden. Es como que, bueno, de alguna forma u otra sabían que iba a ser el ganador y tomaron ya postura, porque siempre hay que apostar por los caballos ganadores, en principio, y más ante Estados Unidos, ¿no? Sí, efectivamente, y los mismos medios, como yo he dicho ya alguna vez, los mismos medios que tanto criticaron de manera tan sumamente despiadada y misericordia a Trump, que no digo que en muchos casos no tuviera razón, por supuesto, porque hay muchas cosas que ha hecho mal, como todos los gobiernos. Es que a mí cuando dicen, es que ha hecho muy mal la gestión de la pandemia, y los demás, es que los demás lo han hecho bien, o sea, es que vamos, es increíble, ¿no? Bueno, pero además de eso, efectivamente, esos mismos medios lo que van a hacer a partir de ahora van a disimular cualquier falta, cualquier error o cualquier arbitrariedad que cometa la administración Biden, yo no tengo ninguna duda, y vamos a ver muchas cosas a partir de ahora, sin lugar a dudas. Y me ha llamado mucho la atención lo que usted ha comentado anteriormente, que con la que está cayendo, hablando en términos más coloquiales, cómo es que la gente no se subleva, por qué la gente no sale a la calle, por qué la gente no reivindica, porque la situación verdaderamente es preocupante. No solamente hablo de España, hablo a nivel europeo y a nivel mundial. Entonces la situación es complicada en todos los sentidos, a nivel pandémico, a nivel social, a nivel económico, a nivel financiero. Fíjate que ya está empezando a haber movimientos muy importantes dentro de Europa, los hemos vivido en Dinamarca, los hemos vivido en Holanda. Hemos que pensar que en Holanda ha habido los mayores disturbios sociales desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, y sobre todo pues, protagonizados por gente joven que empieza a estar realmente harta, ¿no? También es verdad que son países donde no están acostumbrados a que exista ninguna cortapisa a su libertad, prácticamente absoluta, y cualquier limitación pues hace que se exacerben los ánimos. Pero claro, mira, verás, las revoluciones las hace el hambre, y afortunadamente, y ojalá siga así, en España de momento no hay hambre, o en otros países, ¿no?, europeos. Entonces, porque aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de España, que ya nos pasó en la crisis anterior, la que comienza en los años 2017-2008, ¿qué sucede? Que tenemos la gran ventaja todavía del apoyo familiar, más que del apoyo estatal. Y el apoyo familiar nos ha permitido sobrevivir a muchas personas en España, incluso en situaciones realmente de penuria. Cuando no se ha vivido de los abuelos, sino por lo que podían de los padres, hemos salido adelante. Pero realmente la situación sería para una convulsión social importante. ¿Cómo podemos permitir un país donde el 45% de los jóvenes está desempleado? El 45%, pero en lugares de España, como las Islas Canarias, donde el 65% de los jóvenes no tienen empleo. Y lo peor no es que no tengan empleo, lo peor es que las expectativas de tenerlo son mínimas. Y en este caso ahora mismo decreciendo. Pero es que los que tienen el empleo, la inmensa mayoría, no son capaces de poder vivir por sí mismos de una manera absolutamente independiente. Gente incluso que tiene trabajo tiene que estar viviendo en pisos compartidos con otras personas, viviendo en una habitación, es decir, o si viven en pareja, viven realmente en situaciones casi límite, que necesitan muchas veces de ser ayudados una vez más por sus familiares. Lo que pasa es que todavía, afortunadamente, no hemos entrado en esa situación tan absolutamente límite. Pero ojo, Fernando, podemos entrar muy rápidamente. Ya vamos por prácticamente 4 millones de desempleados. Estamos hablando que están creciendo de manera alarmante las colas del hambre, y aquí tenemos los casos, meramente en Madrid, pero en otras partes de España exactamente lo mismo, y eso empieza a ser muy preocupante. Que por mucho entretenimiento que nos den, que por mucha distracción que nos den, que por mucho que nos cuenten fábulas que no van a poder cumplir jamás, porque no hay dinero y no lo va a haber, probablemente llegará un momento que si sigue así, y yo lo digo más, en algún periódico me han puesto en el titular en la portada, que llevo tiempo diciendo que en Europa estamos abocados a una gran revolución social. Bueno, pasando un poco al bloque de geopolítica, me interesa mucho saber cómo queda el tablero en la actualidad. ¿Por qué? Pues bueno, en los últimos años hemos visto cómo Estados Unidos se tambalea como primera potencia mundial, ¿no? Como China emerge, podemos hablar de un futuro quizá la India o demás, la Unión Europea cada vez más pequeño. Entonces, ¿cómo queda el tablero en la actualidad, Pedro? Pues es un tablero convulso y muy complicado. Mira, es verdad que el mundo siempre ha sido volátil, complejo, impredecible, pero probablemente estamos viviendo, porque es una de las características también de nuestro tiempo, que es la aceleración de acontecimientos, estamos viviendo una época que además es muy difícil saber exactamente en qué va a terminar, pero no te digo dentro de 10 años, te digo dentro de 2 o de 5 años. ¿Por qué?
Efectivamente, por resumirlo muy rápidamente, pues no extenderé mucho, hay que pensar que desde 1991, una vez que desaparece la Unión Soviética, su gran adversario geopolítico y geoeconómico en todos los órdenes, y militar, por supuesto, Estados Unidos se queda de dueño muy señor del mundo, completamente. Y de hecho, esa prepotencia probablemente le haya hecho que se descuidara y que no estuviera alertado de ese crecimiento por parte de China, que efectivamente ha pasado, sobre todo desde el año 2000, de no ser nada, y puedo darte muchísimos datos muy exactos, a de repente superar en prácticamente todos los aspectos a Estados Unidos. Estados Unidos todavía sigue teniendo mucha fuerza, entre otras cosas, pero cuando hablamos de Estados Unidos estamos hablando del mundo anglosajón, de la anglosfera, que recordemos que lleva dominando, intentando dominar el mundo desde 1750, cuando empieza la globalización moderna, por parte primero de Inglaterra, pero que luego le pasó el testigo claramente a partir de, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. Y yo sigo diciendo lo mismo, nos queda por ver la reacción de este mundo anglosajón, porque no puede permitir que China le haya ganado la partida de la manera que lo ha hecho. Que China, que llega Xi Jinping, y lo ha vuelto a decir ahora mismo en la cumbre de Davos virtual que ha habido ahora el día 25 de enero, ha vuelto a decir que es que ellos quieren una nueva globalización, pero que ya nos lo dijo la primera vez que participaba en la cumbre de Davos un secretario general del Partido Comunista Chino, que fue en enero de 2017, cuando todavía ni Trump había sido investido como presidente, y lo dijo claramente, que querían una nueva globalización, que ellos buscaban un nuevo capitalismo, que además querían, con todo lo que ello significaba, que lo ha vuelto a decir a Xi Jinping, libre mercado, que no hubiera ningún tipo de trabas aduaneras, que no hubiera limitaciones ni impedimentos a las cadenas de suministros. Claro, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora el que voy a mandar soy yo. Y Estados Unidos está escandalizado, como le pasó a Trump, que dice, pero vamos a ver, si la globalización moderna la he inventado yo, que la creé a partir de 1944 en la cumbre de Bretton Woods, ¿cómo es que va a venir un país comunista a decirme que van a ser ellos los adalides del capitalismo y del libre comercio? Entonces, esa es la gran pelea que la vamos a seguir viendo, con la desinformación, por supuesto, para eso tienen sus servicios de inteligencia, tanto los unos como los otros, lo vamos a seguir viendo con una acción diplomática cada vez también más agresiva, y la tenemos aquí ahora mismo en Europa, por ejemplo, presionando a los países para que no implementen los sistemas chinos, por ejemplo, en el ámbito del 5G, y por otro lado, esto puede degenerar rápidamente, además de esta guerra económica en la que estamos inmersos, puede generar rápidamente en un conflicto de alta intensidad. Yo no lo descarto en absoluto. Y es más, yo es el pronóstico que hago, no sé cuándo sucederá, pero si sigue todo en esta dinámica, antes o después pasará. Porque es que Estados Unidos no lo puede permitir. Ahora, para mí, yo creo que Estados Unidos se ha equivocado al elegir a Biden. Salvo que ellos tengan una información de la que yo carezco, evidentemente. Creo que la política de Trump era buena en el sentido de aislarse, centrarse más en ellos mismos, como un muelle que se comprimía para coger fuerza, para saltar e intentar precisamente que este sorpaso no se terminara de materializar. Yo creo que se han precipitado, salvo que, como digo, tengan otras armas y otros instrumentos, y además hay que ver ahora mismo quién va a conformar o quién ya está conformando la administración Biden, gente muy halcón, tanto por parte republicana como incluso los grandes halcones que también existen en el Partido Demócrata, porque al final es prácticamente la misma administración de Obama, ya más reforzada por grandes grupos de inversores o por grandes grupos de los que han dirigido el país desde hace 100 años, el que no estaba en la administración de Trump. Pero creo que a lo mejor lo están haciendo demasiado pronto, o a lo mejor es que no les quedaba más remedio que hacerlo ya, pero que eso nos va a llevar a grandes enfrentamientos. Probablemente no directos, obviamente, para que no se desencadene un holocausto nuclear, pero sí que vamos a ver nuevos conflictos que van a intentar perjudicar a sus dos grandes adversarios, tanto a China como a Rusia. Vamos a hablar, si le parece, de las teorías conspirativas acerca del COVID-19. Hay diferentes teorías, supongo que ya estará cansado de escuchar miles y una. ¿Usted qué piensa del COVID-19? ¿Cómo cree que se propagó? ¿Quién cree que lo inventó? ¿Cree que fue fruto del mercado que hay en Wuhan, en Hubei? ¿O cree que salió desde un laboratorio? ¿Cuál es su teoría? Claro, es que lo primero es que ahora, después de más de un año, la Organización Mundial de la Salud está iniciando la investigación sobre el origen del coronavirus. Es que no lo sabe nadie. Con muchos impedimentos, por otro lado. Claro, no lo sabe nadie, por supuesto. Lo primero es que China sigue insistiendo que no salió de ellos, del mercado
del mercado húmedo de Wuhan. Es más, ellos dicen que han analizado a decenas de miles de animales que había allí y que no han encontrado el origen del coronavirus. China sigue insistiendo, todavía a día de hoy, sigue insistiendo que es de origen foráneo, que viniera en carne, en forma de carne congelada o de cualquier otra naturaleza. Hay otra corriente que efectivamente, que dada las características de este virus, vemos cómo está mutando, las distintas cepas, que es algo más que natural, que no significa que no sea natural, pero que esté modificado esta naturaleza, por así decirlo, y que sea fruto de un laboratorio, que podría ser ese laboratorio de BSL-4, que existe en Wuhan, muy cerca del mercado húmedo, y que pudiera, se cabe esa posibilidad. Pero es que ahora mismo, yo más o menos le sigo la pista todos los días, y lo que sí puedo decir es que quien afirme con rotundidad que conoce exactamente el origen y la forma en que se ha expansionado el coronavirus, creo que no está diciendo toda la verdad o no está bien informado, porque ahora mismo nadie, por lo que yo veo, sería capaz de poner la mano en el fuego para decirlo con rotundidad, hacer esa afirmación. Creo que nos queda también mucho por saber al respecto y ojalá lo sepamos pronto, porque probablemente eso servirá para poder acabar antes con el virus este que tanta desgracia nos está ocasionando, tanto desde el punto de vista sanitario como también, por supuesto, económico. Estabais hablando sobre China y has citado antes el 5G. Me interesa el tema. Por arrojar un poco de luz en todo este tema, ¿qué es exactamente el 5G y quién está detrás de todo ello? Claro, es que el 5G, para entenderlo de una manera muy sencilla, es la arteria o la sangre que da vida a este Internet de las cosas, en el Internet de las cosas en el que además vamos a estar totalmente inmersos, que ya lo estamos en cierta medida, pero que cualquier objeto, incluso el más banal, la aspiradora, el lavavajillas, el frigorífico, el coche que va a ser autónomo, pues todo va a estar a través de ese 5G. Es decir, es la corriente que da vida a todo esto. Claro, ¿qué sucede? Que pues China se ha adelantado, como ha hecho con todo lo demás, mientras el 3G fue básicamente europeo, el 4G básicamente estadounidense, pues el 5G es chino. Pero no el 5G, es que ya están experimentando el 6G. Es decir, cuando no se ha terminado de implementar el 5G en todo el mundo, ya están experimentando. Y por cierto, uno de los lugares donde se va a experimentar es aquí en España, que para eso ha llegado Huawei a un acuerdo con la Universidad de Valencia, para precisamente experimentar. Pero es que ya tienen un satélite los chinos en órbita, con el cual también están experimentando el 6G, para que veamos que mientras los demás estamos pensando a ver qué hacer, ellos ya han dado un paso más, ¿no? Y claro, esto lo que va a permitir pues es una conexión mucho más rápida, que no haya parones de ningún momento, es decir, una revolución total. Una revolución total que tenemos que enlazarlo con todo lo que significa la inteligencia artificial, los ordenadores cuánticos, que también lo más avanzado con mucha diferencia a China, que cada vez que Estados Unidos da un paso, China lo multiplica ese paso por 1.000 o por 10.000 millones, como el último ordenador cuántico, que ha conseguido que el de Google, que presumía de ser el mejor del mundo, de hacer operaciones que a un ordenador normal hubiera costado 10.000 millones de años, ellos lo hacían en 200 segundos o en 400 segundos. Pues es que resulta que saca los chinos otro que lo hace 10.000 millones de veces. Es decir, para que veamos que estamos avanzando a un ritmo, están avanzando a un ritmo verdaderamente impresionante, absolutamente en todos los campos. Ahora mismo, que están, creo que es el 14º plan quinquenal, lo tienen muy claro. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Inteligencia artificial, 5 o 6G. Estamos hablando de todo el tema de ciberseguridad, estamos hablando del espacio y estamos hablando de biotecnología. Si no entendemos eso de que por ahí va el mundo, pues evidentemente pues seguiremos, pues como seguimos otros países, pues con un gran despiste. Coronel, ¿qué opina usted de la agenda globalista? ¿Cree que existe realmente o solo existe en el imaginario de algunos periodistas conspirativos? No, en absoluto. Bueno, mira, lo primero es que esto de las conspiraciones, una vez más, es que hay que leer mucha historia. La historia del mundo es la historia de las conspiraciones. Es decir, llamémosle conspiraciones, llamémosles intrigas, llamémosles complot, llamémosle confabulaciones, el nombre que le queramos dar. Es la historia del mundo. ¿Qué vamos a contar aquí en España? Que nuestros reyes antiguos se mataban los unos a los otros, ¿no? Claro, pero es que es la historia del mundo. Siempre el que ha tenido el poder ha tenido enemigos que quieren ocupar el poder. Me acuerdo un cuento que cuando yo era pequeño, que había uno que decía que siempre que quería ser el sultán en lugar del sultán, ¿no? Porque es así, siempre va a haber alguien que quiera ocupar el puesto. Como yo ponía en el primer libro, en Así se domina el mundo, es la ambición de ocupar el lugar de otro, es decir, quítate tú para ponerme yo. Entonces, y eso se ha hecho de formas muy diversas. Y además también han existido conspiraciones siempre para
esos arquitectos sociales, como yo llamo, para configurar, para crear sociedades o modificar las sociedades. En este caso concreto, es que hay que leer muy bien, y sabiendo leer no solamente lo que te dicen de manera más explícita, sino lo que te están diciendo entre líneas. Ahora mismo los grandes líderes mundiales en la cumbre de Davos, esta cumbre virtual. Yo no sé si todo el mundo se ha leído completo, además de lo que te han puesto en algún pequeño resumen en la prensa, completo las declaraciones de los grandes líderes, porque es interesantísimo. Los europeos básicamente han dicho todo lo mismo, que si sostenibilidad, medio ambiente, tal, muy bien, pero tú lees todo lo que ha dicho el discurso completo de Putin, lees el discurso completo de Xi Jinping y vamos a eso. Es decir, ellos están abogando claro, el problema es, una vez más, esto es como todo, ¿no? Es un poco también como sucede en el mundo, por ejemplo, del radicalismo islámico, que como sabéis, ellos un gran salafista yihadista lo que pretende es exactamente lo mismo, es decir, que exista un mundo musulmán donde impere la Sharia, regido por un califa. El problema es quién va a ser el califa. Pues aquí pasa igual, se va a una gran globalización, es decir, a una dirección mundial. El problema de lo que se está dilucidando es quién va a ser el califa, quién va a ser el que dirija el mundo. Pero si lees el texto completo, interesantísimo, si lo podéis conseguir, tanto el de Putin como el de Xi Jinping, te lo dice claramente lo que va a haber. Es decir, ellos entienden una situación muy convulsa, que no sabemos en qué va a terminar, con grandes bolsas, enormes bolsas de paro, entre otras cosas por todo lo que va a significar la robotización y la digitalización de las sociedades. Lo que comentábamos, que hay muchas personas que jamás van a poder trabajar, porque entre otras cosas no van a tener ninguna especialización que les permita ocupar un puesto de trabajo. Entonces, se quiere transformar completamente el sistema, pero el problema es quién va a dirigir ese nuevo sistema. Y ahora mismo es uno de los grandes debates. No, desde luego es muy interesante. Me surge la cuestión, hablando de la agenda globalista, ¿no? Entonces, ¿por qué pierde Donald Trump las elecciones? Y al mismo hilo, tiene que ver, o sea, ¿en qué papel juega el Club Bilderberg en todo esto? ¿Por qué pierde Trump las elecciones? Mira, muy interesante. Vamos a ver, Trump desde el primer momento se opuso al sistema. Trump dice que es un outsider, no es un político profesional. Es decir, si vemos ahora mismo quién va a dirigir el país, claro, es que estamos hablando de que Biden lleva 50 años en política, 50 años, que se dice pronto. Es decir, es un político profesional, como muchos que hay en otros sitios de Europa, de los que en realidad no conocen en la sociedad. O sea, es decir, solamente están acostumbrados a pisar moqueta, pero no a pisar las aceras. Entonces, pero en cambio, Trump sí que había pisado las aceras. Trump es un hombre que lo mismo se ha enriquecido, que ha perdido todo lo que tenía, que ha vuelto otra vez a hacerse a sí mismo, pero es un outsider y quiere cambiar completamente el sistema. Y en ese cambiar el sistema se enfrenta a los que lo han llevado durante muchísimos años, estén en una administración o estén en la otra, quiero decir, tanto republicana como demócrata. Y luego, además, él entiende que él quiere fortalecer el país, pero fortaleciéndolo, aplicando la doctrina jacksoniana, aplicándolo de una manera algo aislacionista, tampoco completamente aislacionista, algo aislacionista, es decir, para coger fuerza, para recuperar ese poder, para recuperar las empresas que se habían deslocalizado, para reactivar la economía nacional, para intentar hacer frente a esa desventaja que claramente tenía, por ejemplo, en la balanza comercial de unos 400.000 millones de dólares anuales con China. Entonces, ¿qué sucede? Y además dice que no se va a meter en conflictos, que además lo tenía en su programa electoral, que no se va a meter en conflictos que no afecten directamente a la seguridad nacional del país. Esto para los que son los grandes halcones, los grandes intervencionistas, militaristas, apoyados por el gran lobby de la industria de defensa, los grandes grupos de inversores que les interesa ese globalismo para intentar seguir depredando el sistema, pues obviamente se enfrentan con él, porque era una visión completamente diferente del mundo. Es decir, al margen de todas las barbaridades que ha dicho muchas, de todos los comentarios, que muchas veces eran intencionados precisamente para abrir los telediarios, porque también esa visibilidad tan histriónica, tan teatrera, le ha hecho ganar muchos seguidores, porque entre otras cosas consiguió un poco aglutinar a toda aquella parte del país que se sentía que los de las ciudades, los demócratas, estaban dirigiendo el país y que no pensaban en ellos, en esa otra parte, en los estados de la Biblia, la parte de la América más profunda, y él ha conseguido unificar a todas estas personas y a darles un líder, darles una voz.
Entonces, pero claro, enfrentándose aquí a esos grandes grupos que precisamente están en las grandes capitales demócratas, que es donde están todos los medios, sea en una costa o sea en la otra, que son los que le han atacado de manera, pues vemos que realmente despiadada. Entonces, digamos que se enfrentó contra el sistema de Estados Unidos que hasta ahora le ha funcionado, un Estados Unidos que permanentemente ha tenido que estar en guerras, porque entre otras cosas recordemos que el dólar ya no está respaldado por el oro desde 1971, necesita un sistema para poder funcionar y seguir sobreviviendo Estados Unidos, y de momento esa posibilidad a estos grupos de poder no se lo estaba dando. Es decir, son un conjunto de circunstancias que podemos hablar durante mucho tiempo de por qué Trump es expulsado del poder de la manera que lo es, ¿no? Entre otras cosas porque, ya te digo, yo creo que para mí es demasiado pronto lo que está haciendo ahora mismo Estados Unidos. Creo que necesitaba más tiempo todavía para consolidarse, salvo que alguien haya pensado que ya no le quedaba más tiempo porque si no China ya le iba a superar completamente. Pero yo creo que básicamente los motivos son esos. Y luego me habías preguntado algo más. Sobre el Club Bilderberg. ¿Cómo queda actualmente el Club Bilderberg? Bueno, el Club Bilderberg, y lo podemos enlazar con la trilateral, que sabes que es el Club Bilderberg más Japón. Al final es verdad que hay personas de mucho poder, sin lugar a dudas, hay nombres que suenan muchísimo, pero yo creo que además de todos esos hay algo más detrás. Piensa que el verdadero poder, yo siempre hago el ejemplo, pongo una pirámide, estos pueden estar en el medio o muy arriba de la pirámide, pero probablemente la cúspide de la pirámide no lo conocemos o no son tan visibles como estas personas, pero que evidentemente que tienen influencia, claro que sí, entre otras cosas porque son los que intentan, lo mismo son estos arquitectos sociales que intentan diseñar el mundo, ¿no? O digamos que el mundo sea a imagen suya, ¿no? A su antojo, por así decirlo, que muchas veces no es que lo hagan de manera perversa, ellos entienden que de acuerdo con sus postulados, con su ideología, con sus convicciones, pues es lo mejor para la sociedad. Lo que pasa es que hay veces que intentarlo hacer en un mundo tan sumamente diverso como el nuestro, que es mucho más allá del mundo occidental, que es muchísimo más complejo, pues hay veces que lleva pues a grandes, digamos, desastres, como lo que hemos observado pues principalmente pues a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero no cree que en el fondo, bueno, pues está, digamos, sobrevalorando tal vez pues el Club Bilderberg y demás, dando a entender que tiene muchísimo poder, sobre todo pues diferentes miembros. Pero, por ejemplo, voy a poner un caso en concreto, el caso de Rockefeller. Él se presentó a presidente de Estados Unidos y no ganó, cuando tenía todos los poderes fácticos, sobre todo los neoyorquinos, todo lo que es la costa este a su favor, toda la industria, todos los grandes financieros, grandes empresarios. Entonces, bueno, considero que también hay una parte de mito, ¿no?, en todo lo que sería, digamos, pues todos estos grandes mandatarios en la sombra, por decirlo de alguna manera. ¿Qué considera? ¿Que hay una parte de verdad, una parte de mentira? ¿Se ha sobrevalorado ese Club Bilderberg, todos estos poderes en la sombra? Pero, Fernando, lo que hay que pensar es, ¿para qué quieres ser de presidente de Estados Unidos cuando puedes manejar al presidente de Estados Unidos? Es decir, ¿para qué quieres estar en primera línea? ¿Quieres exponerte? ¿Quieres desgastarte? Con el desgaste que es verdad, personal que supone, y más una democracia, los ataques sistemáticos que vas a recibir, cuando puedes manejar el gobierno desde la sombra, ¿no? Eso que es muchísimo mejor. Hay una frase, por ejemplo, pongo ahí de Walt Disney, que decía, ¿para qué quiero ser presidente de Estados Unidos cuando soy el rey de Disneylandia y casi tengo más poder que el presidente de Estados Unidos? Es que es así. Es decir, hay que pensar que los gobiernos, pensamos que en realidad están dirigidos por los políticos que hemos dirigido o elegido democráticamente, y no es verdad. Y más hoy en día en un mundo donde cualquier político de cualquier grupo político, valga la redundancia, va a estar dirigido, pero entre otras cosas, por las limitaciones que le marque la sociedad internacional. Es decir, y lo estamos viendo, al final ha habido mucha diferencia en el fondo entre unos gobiernos de izquierdas y otros gobiernos de derechas ahora mismo en Europa. Básicamente las políticas son las mismas. Quitando gestos ideológicos, si vas a la sustancia económica, si vas al tema de impuestos, si vas al tema de las leyes que se han sacado adelante, básicamente son las mismas. Es decir, porque para que veamos cómo hay una imposición, y sobre todo cuanto más deuda tengas y más de esa parte de esa deuda la debas al exterior. En el caso de España sabéis que la deuda, el 70% de nuestra deuda está en manos foráneas. Entonces significa que evidentemente son al final los que te dirigen el país. Entonces, ¿para qué vas a dirigirlo y estar tú en primera línea cuando desde detrás lo tienes mucho más fácil? Sí que es verdad. Sí. Por ver un poco el futuro de la Unión Europea, hemos visto cómo históricamente, sobre todo desde el año 91, efectivamente, cuando cae la URSS, Estados Unidos cobra una importancia a nivel mundial superlativa. Entonces, bueno, la Unión Europea no se acerca nunca históricamente a Rusia,
para hacer un bloque común que lo pueda llevar a competir en las grandes ligas, y se queda un poco rezagada en esta carrera que estamos viendo actualmente. Entonces, ¿debería acercarse la Unión Europea a Rusia para poder competir? Y además me gustaría saber, hablando del tablero que hemos citado anteriormente, ¿cuáles son las grandes amenazas geopolíticas en la actualidad? ¿Con esta unión la Unión Europea podría afrontarlas? Lo primero que tenemos que pensar es el declive que está viviendo la Unión Europea. Pensemos que en ese año 2000, hace muy pocos años, significamos el 25% del Producto Interior Bruto Mundial. A día de hoy somos el 17%, y yo, por cierto, cuando presenté el primer libro, lo pronosticaba, y estamos hablando de hace 3 años, que sucedería así. De hecho, hace un par de meses, que hemos sido superados, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea ha sido superado por China, que ya tiene el 18% mundial. Y hablamos un retroceso, por ejemplo, en tecnología, hablamos un retroceso, pensemos que lo que significa el Brexit, que es que estamos hablando de la segunda economía de la Unión Europea, estamos hablando de la quinta economía mundial, un país con capacidad nuclear, en fin, con todo el poder que todavía sigue teniendo la City financiero. Y luego una serie de países, como principalmente son los países del Grupo de Visegrado, que cada vez pues, están más enfrentados, especialmente Polonia y Hungría, enfrentados con Bruselas, ¿no? Es decir, estamos viendo, yo creo que un deterioro importante. Eso hace que cada vez tengamos menos peso específico en el mundo, nuestra voz es cada vez menor, y además con grandes problemas de carencia de recursos naturales, de recursos energéticos, y entonces yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, a pesar de que me ha costado muchos disgustos, lo seguiré diciendo, que la solución para Europa, si nos quisiéramos volver a tener una voz, sería tener un acercamiento, que no digo político, pero sí comercial y económico, con Rusia. Entre otras cosas, porque es un mercado por carretera que tenemos pegado a nosotros, que está deseando además consumir todo el lujo, estamos hablando de casi 150 millones de personas, y estamos hablando de un país que puede ser el gran suministrador de recursos de todo orden para la Unión Europea, sin apuras, hasta agua. ¿Qué sucede? Hay que tener en cuenta que desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha hecho lo imposible, junto con su primo hermano, el Reino Unido, ha hecho lo imposible para que precisamente el continente europeo no se una. El Reino Unido, hay que pensar que desde hace muchos años ha sido el equilibrador del poder, así ellos se han investido con esa autoridad, el equilibrador del poder en el continente europeo. Ya en la época de los tercios de Flandes, estamos hablando del siglo XVI, hay que pensar que ya el Reino Unido financiaba, patrocinaba a los grupos subversivos holandeses para que hicieran frente al Imperio Español. A partir de ahí podemos hablar del significado, yo lo explico en los libros, de las guerras napoleónicas, el significado de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y jamás el mundo es anglosajón una vez más, los que se creen que todavía siguen dominando el mundo, y lo llevan haciendo ya hace más de 200 años, pues evidentemente jamás van a permitir esa unión. Y harán todos los esfuerzos posibles e imposibles, es decir, pues a través de sus servicios de inteligencia, una vez más de la desinformación, de los ataques sistemáticos a Rusia, que evidentemente Rusia hace su papel, por supuesto, como todo el mundo, y también actúa, ellos también son grandes maestros de la propaganda, son grandes maestros ya desde la época soviética, grandísimos maestros, también de la desinformación, porque esto es parte de la pelea en la que juegan todos, pero también, por supuesto, todo este mundo anglosajón para intentar desprestigiar bajo todo punto de vista, por supuesto, a Rusia, y además conseguir, que es lo que ahora mismo va a potenciar Biden, no tengo ninguna duda, conseguir que cada vez estemos más enfrentados la Unión Europea con Rusia. Ya buscarán la argucia, ya buscarán la forma, sea Ucrania, sea Bielorrusia, sea Siria, sea lo que sea, buscarán la forma de conseguir que todavía seamos mucho más beligerantes, la Unión Europea con Rusia. A mí me parece un gran error, sinceramente, pero ya sabes que si dices esto es que entonces eres un agente, como dice alguno, de la KGB, que ya no existe, pero da igual, de la KGB, y que además me paga Putin y que tengo no sé cuántos millones de rublos en paraísos fiscales, una dacha y una amante rusa, pues ya está, ¿para qué vamos a seguir? ¿No? Pero... Muy bien. Pues nada, ya por último, la última pregunta que le vamos a formular en este ciclo de preguntas. ¿Qué opina de ese avance acérrimo que están aconteciendo en Latinoamérica? Todas esas izquierdas populistas, bolivarianas, ¿por qué cree que se está dando este fenómeno? Mira, lo primero tenemos que entender, Fernando, que estos movimientos, estos vaivenes en Iberoamérica son constantes. Eso es una constante desde hace ya muchísimos años. El caldo de cultivo está ahí. Mira, como decía Hugo Chávez decía que él no era una causa, él era una consecuencia.
¿Por qué? Porque son países donde todavía existe, aunque son democracias formales, existen grandes injusticias sociales, grandísimas desigualdades sociales, y el caldo de cultivo está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que hay momentos en que se van hacia un lado y momentos en que cambian completamente. Fíjate, si hablamos, por ejemplo, no hace más de 10 años, prácticamente el único país de derechas que había, por así decirlo, en todo Sudamérica era Colombia. De repente empieza a cambiar la situación, y con Bolsonaro empieza a cambiar, porque bueno, llega Lenin Moreno a Ecuador, y lo primero que hace es un acuerdo con Estados Unidos, es decir, casi modifica, a pesar de que teóricamente era el continuador de las políticas de Correa, pero en cambio cambia completamente el chip. Vemos que los demás países también se empiezan a volcar, en el caso de Argentina, se empiezan a volcar más hacia la derecha, y de repente cambia otra vez completamente. Lo triste de todo esto es que esté quien esté, al final vemos que las soluciones son muy pocas, porque al final los niveles de corrupción son muy altos, como estamos viendo, y que incluso aunque lleguen las izquierdas, pues vemos que tampoco le satisfacen como deberían las necesidades del pueblo, y por eso al final estos yo creo que son movimientos cíclicos. Evidentemente ahora mismo Biden va a seguir, yo creo que fomentando todo este movimiento más bien de izquierdas, porque coincide con su ideología. Pero vamos a ponerlo entre comillas, también porque es algo importante. Claro, la idea de la izquierda y la derecha que aquí tenemos, piensa que en Estados Unidos no es exactamente así, como bien sabéis. Allí incluso podríamos decir que es que Biden sería, si me apuras, por casi de Ciudadanos o del PP, pensando aquí. Esa es la realidad, ¿no? Es decir, que no es exactamente, a lo mejor Harris sí sería más de izquierdas, ¿no? Pero no es la filosofía, y además, sobre todo, a Estados Unidos lo que va a hacer siempre es favorecer cualquier movimiento que a él le beneficie, aplicando esa doctrina Monroe de América para los norteamericanos, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que al final esto es algo cíclico, pero sí que es verdad que ahora mismo el mundo en general está girando precisamente en ese sentido. Y todo lo que está viendo, es decir, el gran movimiento con toda la gente que lo manipula desde detrás, es precisamente a un movimiento, digamos, que podemos determinar como ultraliberal, por así decirlo. Ultraliberal en el sentido no económico, evidentemente, sino en el sentido político. Pues, hablando de América, me surge la duda entonces, ¿cuál es el futuro que le auguras a Cuba y a Venezuela con la administración Biden y la posible continuidad de Harris? Bueno, mira, ahí Cuba, por ejemplo, verás, recordemos que Obama hace el gesto de visitar a Castro en Cuba, a Raúl Castro, ¿os acordáis, verdad? Y luego establece relaciones diplomáticas, abre la embajada en Cuba, esta famosa embajada que luego ha sido atacada de forma sónica, o aparentemente, abre la embajada. Pero en realidad, ¿qué hizo Obama por Cuba? Es decir, teóricamente también acababa con la doctrina de pies secos, pies mojados, como sabéis, pero que al final, ¿qué hizo? Pues como casi todo lo que hizo Obama, pues quedó en agua de borrajas, ¿no? Tampoco hizo nada verdaderamente por Cuba, ¿no? Trump es verdad que volvió a enfrentarse con Cuba, curiosamente teniendo algunos de sus principales asesores, concretamente dos mujeres que eran cubanas, pero volvió otra vez a cerrar Cuba, y antes de dejar el poder, sabéis que ha vuelto a incluir a Cuba en los países patrocinadores del terrorismo, con todo lo que eso significa, porque en el momento que te incluyen en esa lista, lo que te están haciendo es que, por ejemplo, no puedas realizar transacciones internacionales, porque están perseguidas, algo que podríamos hablar, porque es una absoluta arbitrariedad. Eso de las listas, sabéis que entran y salen dependiendo de los intereses políticos del momento, y podemos hablar de la UCK, que entró y salió por 2 veces, podemos hablar de los talibanes, que para negociar con ellos le sacaron de la lista, porque como dice Estados Unidos, que no negocia con terroristas, por lo que hace que cuando va a negociar con alguien, pues lo saca de la lista y ya está. Te quiero decir, ¿pero qué hizo con Cuba? Pues tampoco gran cosa. Probablemente ahora Biden pues haga lo mismo, recupere esa normalidad diplomática, pero que en la práctica veremos a ver en qué se materializa, porque hay que pensar que también hay muchos cubanos asentados en Estados Unidos que están en contra del régimen comunista cubano, ¿no? Con todo lo que ello significa. Con Venezuela, Trump fue beligerante, pero hasta cierto límite. De hecho, recordemos que, por ejemplo, John Bolton estaba empeñado en una invasión en fuerza contra Venezuela, y al final, quitando eso que hubo, ese pequeño grupo de comandos de 4, poco menos que desgarramantas, que no sabemos tampoco exactamente hasta dónde pudo llegar, pero tampoco pasó nada, ¿no? Es verdad que probablemente ahora Biden, que es lo que está diciendo, se acerque un poco más a Maduro en ese sentido, para ver cómo se puede haber un cambio, si acaso un cambio
democrático que beneficie al pueblo venezolano, pero también nos quedará mucho por ver en este sentido. De momento, ahora mismo, lo que estamos viendo es que esta gran figura que nos habían vendido aquí, que era Juan Guaidó, pues de repente incluso ni la Unión Europea ya le considera como presidente encargado. Yo en algún momento lo comenté en alguna televisión, que a mí me parecía un gran bluff, porque entre otras cosas el problema es que hay varios líderes, que no solamente es Juan Guaidó, que los primeros que se pelearían sería a ver quién iba a tener, una vez más, quién iba a ser el califa, y que además hay que pensar un poco las condiciones que se dan en Venezuela, una vez más esa consecuencia de que mientras en Venezuela no haya mayor justicia social, mientras no haya el que decimos, claro, es que Venezuela en algún momento vivió muy bien, pero vivió muy bien una pequeña élite. Y Hugo Chávez lo haría mejor o peor, pero Hugo Chávez llevó enseñanza, llevó educación a sitios que jamás la habían tenido, llevó sanidad a sitios que jamás la habían tenido. Es verdad que algunos de los hospitales fueron un gran fracaso, pero algo llevó. Entonces hay que tener en cuenta que eso al final, mientras existan esas desigualdades sociales, mientras no exista una amplia clase media, es muy difícil cambiar la mentalidad de todo un pueblo. Y ya por último, coronel, la última pregunta. ¿Qué opina? ¿Cree que verdaderamente Kamala Harris es la verdadera delfín de los demócratas? Yo creo que más que la delfín es la que va a mandar el país, ¿no? Porque hay que tener en cuenta la edad tan sumamente avanzada que tiene el presidente Biden, y además, según algunos indicios, que parece ser que tiene algunos problemas cognitivos. Entonces yo creo que la que va a tener el empuje, la que va a tener la garra para llevar el país va a ser Kamala Harris, ¿no? Y además es una persona preparada y no tengo duda de que hará buena gestión pensando en su ideología y en su criterio, ¿no? Hay, bueno, pues diferentes periodistas, detractores políticos que apuntan que es posible que ni Biden acabe la legislatura. 4 años, tiene 78. Sería muy posible. Es más, no solamente lo pongamos a muy largo plazo, probablemente incluso a bastante corto plazo, ¿no? Desde luego a mí me llegan, hay veces que ya no sé si es cierto o no es cierto, me llegan muchos cortos de vídeos en los que él realmente pues mete la pata, ¿no? Y además cosas de que son verdaderamente llamativas, pensando que es una persona que tiene que liderar, o que pretende liderar el mundo, porque al final lo que hemos cambiado es del America First al America Again, que no hay ninguna diferencia, porque yo estoy esperando ahora cuando salga, que tendrá que salir, me imagino, como muy tarde, a finales de este año, debería salir, cuando salga la nueva estrategia de seguridad nacional de Biden, veremos a ver las diferencias que va a haber con la de Trump, porque si ya me remito a las anteriores, probablemente las diferencias sean mínimas, que al final básicamente consiste en, al margen de los pequeños detalles ideológicos, consiste en, somos los mejores, queremos seguir siendo los mejores, y a todo aquel que se oponga a estas premisas le vamos a machacar, que básicamente es lo que dicen las estrategias de seguridad de Estados Unidos. Pues sin más, vamos con la rueda de reconocimiento, coronel. Le voy a poner unos nombres encima de la mesa y me gustaría que me los defina pues, en 2, 3 frases, 2 palabras, como considere. Y vamos a comenzar con Vladimir Putin. Pues mira, Vladimir Putin ha sido el político que ha recuperado para los rusos su sentido de ser un gran país, que se había perdido en la época de Yeltsin, y les ha recuperado el orgullo. Les ha recuperado el orgullo de sentirse rusos y también ha recuperado, en cierto modo, el patriotismo. Me parece una persona muy inteligente, muy astuta, que evidentemente ya lleva años en el poder, eso también desgasta, como no, que por supuesto es normal que exista una oposición, como en cualquier país del mundo, por perfecto y sofisticado que sea, pero creo que el que para su país ha hecho un gran papel en el sentido de recuperar y volver a dar voz a Rusia en la esfera internacional. Xi Jinping. Pues Xi Jinping es el nuevo Mao, tenemos que entenderlo así. Recordemos que no hace mucho hicieron una reinterpretación de la Constitución para que pueda ser reelegido a perpetuidad, es decir, que tenemos ahí el líder, por cierto, el presidente y el vicepresidente, un líder a perpetuidad. Me parece también, obviamente, una persona muy capacitada, que mide muy bien sus palabras, pero que lo deja muy claro en todos sus discursos, tremendamente claro para el que sepa interpretar sus palabras, y como digo, el nuevo Mao. Joe Biden. Joe Biden es el continuador de las políticas de Obama, solamente que con mucha más edad. Rupert Murdoch. Bueno, es uno de los grandes monstruos de la comunicación, ¿no? Pues una persona, evidentemente, con una gran capacidad de influencia. George Soros. Uno de los grandes muñidores del mundo, uno de los grandes arquitectos del mundo, y el que diga que no, es que no lo ha estudiado en profundidad. David Rockefeller.
Pues exactamente igual, estamos hablando de las grandes fortunas, además hay que pensar que cuando se llega a esos niveles de poder económico lo que se pretende es ejercer ese poder o trasladar ese poder hacia una influencia social, es decir, a intentar transformar o condicionar las sociedades a su criterio, lo que yo considero más positivo. Y para terminar, Bill Gates. Pues Bill Gates yo creo que es una persona que de repente se encontró de la noche a la mañana con la suerte de ser hipermultimillonario y que no sabe muy bien tampoco en qué gastar el dinero, ¿no? La sensación es que por un lado es un filántropo, que lo es, y por otro lado también es de los que intenta crear también una sociedad, uno más, a su imagen y semejanza. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Ha sido todo un placer tenerte con nosotros en Foro 21, Pedro, y solo me queda pedirte, por favor, que digas unas palabras finales a tu cámara de despedida. Pues nada, ha sido un verdadero placer y encantado de que hayáis contado conmigo y por supuesto que los españoles, el mundo hispano en general, somos mucho mejor de los que nos han hecho creer durante tantos años, especialmente este mundo anglosajón. Tenemos una imaginación, una creatividad, una espontaneidad, también una capacidad de trabajo que seguro que nos permitirá salir de esta crisis, como hemos salido de otra crisis, y además con bien, estoy convencido de ello. Lo que tenemos es que pensar por nosotros mismos, como este mundo hispano, que teníamos que estar muchísimo más unidos, España con todos los países hispanoamericanos, con nuestros hermanos, y si eso lo consiguiéramos, podríamos hacer frente con mucha mayor ventaja a toda esta competitividad tan sumamente ahora mismo notable, tan sumamente enconada que se produce en todo el mundo. Muchísimas gracias, Pedro.